Para mí en los negocios, uno lo que tiene que identificar hay que saber cómo conectar los puntos. Los negocios están ahí, las oportunidades están ahí, es poder ver si puedo conjugar estos 3 puntos, pues puedo tener una buena oferta. Jeffrey Ranick, presidente de Ranick, empresa con más de 100 años en el mercado. Es la tercera generación, después de que su padre, Jack Ranick, le dejara el mando de la empresa. Su trayectoria lo ha convertido en uno de los referentes a nivel nacional como empresario. ¿Cuál es el secreto de mantener un negocio en el tiempo? Yo diría lo primero es que se ha enfocado mucho en el tema de los... Potencia tu negocio, un podcast de negocios por Randy Guillén. Bienvenidos a Potencia tu negocio. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Imagínese que su empresa tiene más de 100 años operando aquí en el país. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que su negocio se perpetúe en el tiempo? La persona que tenemos hoy es Jeffrey Ranick, de Grupo Ranick. Bienvenido y gracias por aceptar estar aquí. Muchas gracias, Randy. Es un placer y un honor estar aquí en el programa. Mi primera pregunta para ti, Jeffrey, que es la que se cae de la mata, es ¿cuál es el secreto de mantener un negocio en el tiempo? Porque tenemos mucha gente que son buenos empezando un negocio, pero se le cae al tercer año, al quinto año. Y los que logran mantenerse por más tiempo, oye, mantenerlo 100 años significa que son varias generaciones. ¿Cuál tú dirías que es el secreto de eso? Bueno, yo diría lo primero es el tema es que en la empresa y a nivel de una empresa familiar, que se ha enfocado mucho en el tema de los valores. Ok. Porque a través de las diferentes generaciones, lo importante, especialmente en la empresa, es que haya alineación no solamente en la estrategia, sino cómo operamos, cuál es el código de conducta, cuáles son los valores que son importantes para la empresa. Entonces, cuando uno se pone de acuerdo a nivel de familia, a nivel de socio, en eso se hace mucho más fácil y sostenible en el tiempo porque entonces estamos hablando el mismo idioma. ¿Y es fácil alinear eso de los valores? O sea, ¿fue difícil alinear, por ejemplo, a tus hermanos y a tu papá? Sí, realmente diría que es un poco incómodo al comienzo, porque de manera consciente uno está en el día a día, tal vez como yo entré en la empresa, yo cuando entré como empleado hace 30 años. Wow. No tenía noción ni conocimiento más de lo que recibí en la familia, pero cómo aplicarlo en la empresa, eso era algo diferente. Pero cuando llegamos a tanto mi hermano como yo, que actualmente dirigimos la empresa, a entrar ya en una responsabilidad de dirección, ahí nos dimos cuenta lo importante que era identificarlo, porque no era solamente para la alineación entre nosotros, también la alineación con los empleados. ¿Cómo actuaría Jeffrey o Jack en este caso y qué decisión tomaría? Entonces los valores son los que nos ayudan el tema de la ejecución. Y sí, fue un ejercicio un poco incómodo al comienzo. Bueno, ¿qué es esto? Y trabajamos con empresas de consultoría para ayudarnos a identificar realmente cuáles eran nuestros valores. Y recientemente, en los 100 aniversarios, la empresa cambió de nombre. Y adoptamos el nombre de Ranick. ¿Cómo se llamaba antes? Se llamaba originalmente J.W. Tatum y Company en el 1919. Luego en el 61 cambió a Baez y Ranick cuando cambiaron los socios. Entonces hubo otro cambio de socio que ya la familia Ranick se queda con la empresa en el año 87. Y ya para el 100 aniversario pues decidimos un cambio de nombre. Ya Agencia Naviera Ranick y Grupo Ranick. Qué bueno. Si tú recuerdas de esos valores, ¿cuáles fueron los 2 valores como más importantes que ustedes dijeron? Estos son muy importantes. ¿Cuál sería el 1 y cuál sería el 2? El 1 es la integridad. Okay. Para nosotros es muy importante, tanto hacia lo interno, con los empleados, porque manejamos mucha carga sensible, nos manejamos en áreas primarias aduaneras, tiene que haber confianza. No solamente con los clientes, sino las autoridades y con las líneas que representamos. Entonces, para nosotros esa es la mejor, la integridad. ¿Cuál sería el segundo? El segundo, yo diría que el trabajo duro. O sea, que haya una cultura dentro de la empresa, que la gente tengan
una vocación de servir incansable para lograr la meta, tanto la meta interna como la externa, y así creamos una especie de cultura de honor hacia los clientes, de dar respuestas rápidas, porque hoy en día lo que va a distinguir, por ejemplo, una empresa en el sector logístico o transporte en la que estamos es el servicio, más nada. Bien, tú mencionas muy bien, ya aclaraste una pregunta que te iba a hacer. Ustedes se dedican al negocio de transporte marítimo, terrestre y logística. ¿Cómo comienza Grupo Ranick? Sí. O sea, ¿quién lo empezó? ¿Cómo llegó a la familia de ustedes? Si tú no puedes caminar rápidamente sobre esa parte. Excelente. Bueno, la empresa se fundó en el 1919 por el señor John William Tatum. Él era un extranjero, vino originalmente de Escocia, emigró a Canadá y escuchó de algunas oportunidades en la República Dominicana en el ámbito de exportaciones de azúcar. Entonces, él fundó en San Pedro de Macorís la empresa. Luego, el señor Ramón Báez, que luego fue socio de mi abuelo, entró como gerente comercial de esa empresa. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Víctor Ranick. Víctor Ranick, Sí, okay. sí. Y mi abuelo Víctor llegó a República Dominicana de Estonia. Ellos salieron de Estonia en la Segunda Guerra Mundial. Emigraron brevemente a Suecia. Y de Suecia tuvieron que tomar una decisión porque su objetivo era llegar a Estados Unidos. Pero el proceso de visado tomaba demasiado tiempo. Y decidieron mudarse en una zona más cercana a Estados Unidos y eligieron el Caribe. Entonces... ¿Qué Víctor sale de Estonia? Él sale de Estonia porque en la Segunda Guerra Mundial primero una ocupación alemana en territorio de Estonia y luego entraron los rusos. Y ya era insostenible. Mi abuelo decidió que no iba a poder quedarse, o sea, no era factible para él y su familia. Y salieron en una pequeña embarcación, en un velero, en medio de la noche entre los barcos alemanes, los rusos, recogiendo gente. Así que fue realmente... Sí, ¿De película? De película. Tuvo mucha suerte de haber llegado. Llegué aquí en el año 46 y mi padre, que es la primera generación nacido en República Dominicana, nace en Santo Domingo en el año 47. Víctor llega a República Dominicana en el 46. Correcto. Papá, don Jack. Así es. Entonces nace en el 46. Correcto. Él nace en el 47. En el 47. Sí. ¿Y por qué ustedes no llegaron a Venezuela o a México o a Jamaica, por ejemplo? Sí. Bueno, mi abuelo hizo un poco de investigación y en esa época entendía que los países con mayores condiciones eran en ese momento Cuba, Venezuela y República Dominicana. Entonces, ellos no tenían un método científico para decidirlo. Ellos cogieron 3 papelitos y lo pusieron en una... ¿Eso es un método? Sí. En un sombrero, y mi abuela fue la que eligió República Dominicana. Entonces, es algo que es trascendente para los negocios y las decisiones de la vida de uno. Es que el efecto de las decisiones que uno toma, uno tiene que medirlo en el tiempo. Ya. Entonces, en el caso de mi abuelo, cuando él estaba aquí en los años 50, dice, bueno, cometimos un error. O sea, si solo hubiéramos ido a Cuba, Cuba está bollante, la economía Imagínate. va muy bien y todo eso, pero después entró en el régimen de Castro. Y bueno, todas las empresas obviamente se nacionalizaron allá. En los años 80 y 90, mi padre, recuerdo que él se quejaba de que, bueno, aquí las cosas están un poco difíciles. Si solo nuestros abuelos hubieran elegido Venezuela, pues nosotros estuviéramos en otro nivel. Entonces, bueno, entra el régimen de Chávez. Bueno, había obviamente, como ustedes conocen, pues muchos retos para el sector empresarial en Venezuela. Yo creo que fue Dios que le pasó ese papel a tu abuela. Yo creo que sí. Así que gracias a ellos estamos aquí el día de hoy. En esta pausa quiero decirte algo bien rápido, y es lo siguiente. Si te ha interesado este contenido y te gustaría seguir viendo más contenido como este, con más personas así, como la persona que trajimos en el día de hoy, te queremos pedir que por favor te suscribas al canal. Esa es la forma en que nosotros sabemos que el contenido que te hemos mostrado te agrada y podemos seguirlo haciendo. Así que muchas gracias. Qué bueno. Entonces, tu padre, más o menos en qué tiempo se asocia con el señor Báez Romano. Bueno, en el año 72, en la cama de muerte de mi abuelo, él
él habla con mi padre, quien estaba en ese momento viviendo en Estados Unidos. La familia duró obviamente desde 46 que estuvieron aquí y en el 61, cuando matan a Trujillo, mi abuelo decide mudar a la familia a Estados Unidos y ahí se nacionalizan, consiguen su nacionalidad norteamericana y mi padre continúa su educación allá, la secundaria y la universidad, y se inscribe en el Coast Guard de Estados Unidos también durante la guerra de Vietnam, que gracias a Dios no, por suerte no llegó a ir, se quedó en esta zona, en América. Pero en el 72 mi abuelo le dijo a mi padre, mira, tu futuro está en República Dominicana, no sé cuántos días o semanas me quedan, tú vas a ser jefe de familia. Y realmente no fue una decisión de mi padre en principio, pero decidió que aceptar el reto, habló con mi madre y yo nada más tenía 1 año de edad y ellos se mudan a República Dominicana ya de manera ¿En qué año fue? definida. Eso fue en el 72. Wow. Sí. Entonces ahí es que mi padre entra como socio ya con don Ramón Báez Romano, quien fue una persona de muchos valores, de una trayectoria empresarial increíble, y la verdad que le enseñó mucho a mi padre el accionar empresarial y cómo manejar empresas. Entonces, comenzando con mi abuelo, que también fue un tremendo... Una persona de valores. Sí, de valores y también un Tu buen... papá también se encuentra Exacto. entonces con un socio que tiene valores. Ahí habla un poco de la importancia de con quién uno se asocia. Es así. Por lo que yo veo, ustedes Es se han así. asociado con mucha gente, pero háblanos un poco de esa, Sí, yo sé que tú has participado en la conformación de emprendimiento de negocios, correcto. pero ¿cómo tú mides con quién tú te asocias? Sí. ¿Cuál ha sido el criterio que has utilizado? Bueno, en definitiva, nosotros tenemos muchas sociedades en diferentes, casi todo relacionado al sector de transporte. Y algo que es muy importante para nosotros, como lo mencioné al principio, el tema de valores. Obviamente hemos tenido buenos emprendimientos y negocios que han durado en el tiempo, o sea, por mucho tiempo. Y hay otros que no han durado, y un constante, yo diría son 2 cosas. Uno es el tema de valores, porque sí nos hemos asociado con personas porque no medimos bien, no calculamos bien. Ya. Y Han pagado el precio. hemos pagado el precio de tomar malas decisiones, de no alinearnos. Cuando se trata de sociedad hay que ser muy cuidadoso de que haya alineación. Y la segunda parte, que tal vez no tenga que ver con valores directamente, es que cada negocio necesita un driver, necesita alguien que tenga el control de la empresa en sus manos, porque como tenemos varias empresas, es muy difícil de llevar a múltiples empresas si cada una de las empresas no tienen un gerente capacitado y con el perfil correcto. Entonces, eso para nosotros ha sido un éxito, y la empresa que han tenido, o las unidades de negocio que han tenido muy buenos líderes, pues han crecido mucho y han tenido muy buenos resultados. Y cuando no hemos leído bien, pues también el resultado no ha sido de los mejores. Eso habla de la importancia de tener la gente adecuada en el puesto adecuado. Es correcto. ¿Cuándo empieza a diversificarse Ranick en diferentes unidades de negocio? ¿Fue en la época de tu papá? Me imagino que el abuelo Víctor empezó con un negocio y luego fue creciendo a otro, pero ¿cuándo hubo la proliferación de diferentes unidades de negocio? Realmente el emprendedor por excelencia es mi padre Jack Ranick. Sí, él cuando llega a la empresa en el año 72, pues inmediatamente se formaron varias empresas. ¿Cuál era el fuerte de Don Báez Romano? Para ponerlo ahí. Perdón, ¿cuál era? El fuerte de Don Báez Romano. Bueno, ¿Tu papá era el de él? ¿Cuál era? Mira, él también era un gran emprendedor, porque el grupo en ese momento tenía Intercontinental de Seguros y... ustedes fueron parte de eso. Sí, fuimos parte de eso. Y obviamente ya cuando comenzó el banco, pues ahí fue que el señor Báez le dijo a mi papá, mira, ya el grupo se está diversificando mucho,
y ha llegado la hora de nosotros separarnos. Entonces mi padre estaba muy sorprendido de esa propuesta. Dice, pero ¿cómo es eso? Y al final entendió sí que era lo mejor, que era bueno que cada familia tuviera su enfocado en el área que más le gustaba y donde más veían futuro. Entonces, nosotros en la parte de marítimo se han abierto muchos campos, especialmente hablamos de la diversificación, pero es una diversificación vertical. O sea, y una de las primeras cosas verticales dentro del sector que manejamos era la empresa de remolcadores dominicanos, que fue una empresa que fundó mi padre, viendo la necesidad de eso en el país, que no había un remolcador de la Armada en el puerto de Jaina. ¿Qué es un remolcador? Un remolcador es una embarcación de mucha potencia que asiste a los barcos comerciales cuando van a entrar y hacen maniobra en los puertos. Son en espacios confinados, limitados, y el barco, mientras no tenga velocidad hacia adelante, el timón principalmente es lo que lo guía. Entonces, cuando está casi parado o navegando muy lento, tiene muy poco control. Entonces, los remolcadores ayudan a posicionar el barco, empujarlo, jalarlo. Muy bien. Entonces, se fundó Empresa de Remolcadores Dominicanos en el año 73. Y eso fue un emprendimiento de mi padre. Y él invitó a varios socios a participar en eso. Y eso se ve la característica de muchos de los emprendimientos de nosotros, que sería a través de alianzas y sociedades con diferentes grupos. Qué bien. Jeffrey, nosotros hemos visto que hay negocios que son súper exitosos y tratamos de estudiar cuál es el secreto, cuál es la dinámica, cuáles son los principios. Tú has dicho uno muy importante, que es definir valores. Eso está muy bien. Ahora, no solamente con buenos valores, una empresa crece. ¿Cuál sería el segundo componente que tú ves ahí? Sí. Bueno, nosotros precisamente hemos buscado definir bien dentro del área del mercado en que servimos. Siempre hemos querido identificar nichos. Porque, a ver, cuando comenzaron aquí los carritos de hot dog, pues el primero que abrió fue muy exitoso y entonces todo el mundo copió y ya pasó a tener primero un mercado muy competitivo y lo segundo era, bueno, ¿y cómo me diferencio? Entonces, la pregunta que nosotros hacemos, especialmente cuando vamos a emprender un nuevo negocio o cuando estamos valorando lo que estamos operando hoy día, es cómo podemos crear esa salsa secreta o ese factor diferenciador. Entonces, le hemos dedicado bastante tiempo a eso, desde el inicio del negocio. Y de cualquier emprendimiento. De cualquier emprendimiento, sí, correcto. Por ejemplo, entonces, utilizando un ejemplo y una historia, nosotros sabemos que el grupo Ranick tiene una sociedad con la gente de Carnival, los cruceros. Es correcto. Ustedes han hecho posible que nuestra nación pueda tener un crucero. Como tú, tengo entendido, fuiste una persona que estuvo muy envuelta en ese emprendimiento. Sí. Cuéntanos un poco de cuál fue la salsa, esa salsa que tú hablas, diferenciadora, que lo llevó a ustedes a emprender. Y nos puedes contar un poco de la historia de eso. Claro. Vamos a empezar por ahí. ¿De dónde te ocurrió eso? Bueno, la verdad es que tengo que decir la verdad. Me gustaría decir que fue mi idea, pero no lo fue. Tuve la visita de una persona, un broker, que estaba vendiendo terreno en la costa norte, en la zona de Puerto Plata. Y esto fue una visita que recibí en el 2002-2003. Y ya esta persona sabía que nosotros estábamos en el tema de desarrollo de puertos. Mi padre tomó el liderazgo junto con dos empresarios más, Samuel Conde y Manuel Tavares, en el desarrollo del puerto de Caucedo. Entonces, con esa, vamos a decir, historial, esta persona me aborda y me dice, mira, hay un terreno en Puerto Plata, en la zona de Maimón, está en una bahía, se llama la Bahía de Maimón, y sería interesante que ustedes consideren comprar ese terreno para un futuro desarrollo, ya sea para carga o para cruceros. Y entonces, yo realmente no conocía nada del mundo de cruceros. Sí, con la experiencia que tuvimos desarrollando el puerto de Caucedo, pues tuvimos bastante experiencia en qué se necesitaba
para lograr ver primero los pasos que había que tomar para los permisos ambientales, los pasos que había que tomar a nivel de autoridad portuaria y el Consejo Nacional de Zona Franca, en fin, todo el ecosistema que necesitábamos entender, pues ya había una visión bastante acabada de cómo estructurarlo. Lo que faltaba era determinar si el cliente o el mercado realmente había demanda para ese producto. Entonces, en el 2003... o sea, no habían llegado cruceros al país. Sí, el país sí. Habían llegado Sí, el país ha manejado cruceros realmente desde los años 70 y 80. ¿Y dónde llegaban? Comenzaron en Puerto Plata, en el puerto comercial de Puerto Plata. Muy bien. Correcto. O sea, que esto no era algo nuevo. No, para nada. No, Lo que queremos ver dónde está la salsa especial de este proyecto. Bueno, sí, y ahora le voy a explicar un poco sobre eso. Entonces, en el 2003, a través de un contacto que tengo en Dufry, que son los que manejan las tiendas de duty free en algunos de los aeropuertos de la República Dominicana y a nivel internacional, y también operan los duty free a bordo de los barcos de Carnival, le envío una presentación de la oportunidad de unos terrenos en la bahía de Maimón. Le mando algunas informaciones preliminares de qué se pudiera hacer ahí. Y él se comunica con unos altos ejecutivos de Carnival y me da la respuesta en una semana. Una semana después me dice, mira, se lo encontraron interesante, pero no están interesados. Entonces, bueno, eso fue en el 2003 y bueno, habíamos hasta negociado. ¿Te arrepentiste de haber comprado el terreno? No habíamos comprado el terreno. Pensaste en hacerlo, en sembrarlo de otra cosa. No, es que no llegamos a comprarlo en ese momento. Habíamos negociado un contrato de opción de compra. Lo cual, bueno, no se perfeccionó porque no había proyecto. Claro. Y bueno, ese archivo de ese expediente, de hecho, llegó a pasar a un archivo muerto dentro de la empresa. Y en el año 2010 recibo una llamada del señor José González, quien fue de Dufry, y me dice, ven acá, esa oportunidad que tú me enviaste allá en Puerto Plata, en Maimón, en el 2003, ¿eso todavía se pudiera hacer algo con eso? Wow. Entonces yo dije, bueno, déjeme averiguar, y los terrenos todavía estaban disponibles. En ese año se celebró el Florida Cruise Florida Cruise Association. Se celebró, la sede de ese evento fue República Dominicana, y ahí se celebró la primera reunión con Carnival para conversar sobre el proyecto. Y ahí llegamos en una mesita a dibujar en una servilleta. En una servilleta cómo iba a ser. O sea, ahí fue que comenzaron las conversaciones. O sea, que no tiene que ser, cuando uno emprende un negocio, no tiene que ser complicarse la vida. No, así es. Entonces, hablando de salsa secreta, y esto no es algo que tampoco fue una idea de nosotros, sencillamente, para mí en los negocios, o lo que tiene que identificar es, en inglés hay un refrán que dice, hay que saber cómo conectar los puntos, how to connect the dots. Entonces, los negocios están ahí, las oportunidades están ahí, es poder ver el bosque y ver el detalle también, ir abajo y decir, bueno, si puedo conjugar estos 3 puntos, pues puedo tener una buena oferta. Entonces, no por conocimientos de nosotros, pero la costa norte de República Dominicana particularmente es uno de los puntos, o sea, por lo menos en esta parte del Caribe, está bastante cercano a Estados Unidos. Uh-huh. Y hoy día los barcos cruceros consumen mucho combustible, ¿no? El gasto principal es el combustible. Entonces, si se pueden acortar las distancias de navegación entre puertos, pues hay un ahorro importante. Entonces, Carnival vio como estratégico. Primero, República Dominicana ya era un destino comprobado y conocido internacionalmente. Ya ellos habían ido a Puerto Plata, pero los barcos que iban a Puerto Plata en los años 80 ya eran pequeños, ya no cabían en el puerto como tal. Primer punto, vamos a ahorrar combustible. Sí. Segundo punto, República Dominicana es un punto turístico probado. Correcto. Y también había una oportunidad para desarrollar un producto único, por lo menos en el país, porque hasta ese momento no se había hecho un puerto que integraba
áreas sociales, áreas comerciales, una gran zona de transportación. Entonces se creó una plataforma desde cero. O sea, bueno, vamos a hacer un puerto de carga y vamos a adaptarlo a... No, se preparó desde cero. O sea que se creó un ambiente muy interesante, muy bonito, muy acogedor para los turistas que gustan, porque al final el turista no le importa mucho si le cuesta más o no a la línea de crucero. Lo que le gusta es si es tuvo una buena experiencia. Claro. Y eso es el motivador entonces para las líneas de incluir ese destino en los itinerarios. Entonces había que decir, bueno, aquí hay una oportunidad. República Dominicana es conocido, pero necesitamos crear la plataforma para recibir los turistas, porque la visión no es tampoco que el destino es el puerto. El destino es Puerto Plata, el destino es República Dominicana. Okay. La plataforma de recibir a los turistas es donde tenemos la oportunidad de manejar la primera experiencia que tienen para desde ahí entonces salir a excursiones y conocer otras cosas. O sea, ellos llegan y no solamente tienen que quedarse ahí, sino que pueden salir. Totalmente. De hecho, antes de conocerte, hubo un amigo que vino de Estados Unidos, no un amigo, una persona que nosotros habíamos seguido por mucho tiempo, y me dijo, yo voy a llegar a un crucero a Puerto Plata, y llegó, y nosotros fuimos a buscarlo. Yo me quedé impresionado con todo aquello. Sí. Pero qué bueno. Entonces, yo quiero hacerte otra pregunta. Tú me dijiste que una de tus fortalezas es el desarrollo, más que la administración, desarrollo más que administración. Entonces, como tú has emprendido tantos negocios y vienes viendo a tu papá haciendo lo mismo, correcto. Si tú pudieras decir en esencia cuáles son los pasos, los principios, los puntos no negociables para emprender un negocio y que sea exitoso, por lo menos en su etapa inicial, ¿cuáles serían esos pasos, esos principios, esos secretos para toda persona que quiere emprender un negocio y que no lo emprenda para que se caiga el tercer año? ¿Qué tú dirías? Sí. Bueno, yo creo que hablamos de que hay que identificar bien el nicho. O sea, ¿dónde están mis fortalezas? ¿Cómo yo puedo potencializar eso para darle el mejor producto o servicio al cliente? Creo que es importante. El segundo es el equipo. O sea, ¿cómo yo voy a entregar este negocio? Bueno, puede ser que uno mismo sea el equipo, uno y su esposa o la familia, y es válido también, pero lo que voy a embarcar, el negocio que estoy proponiendo, tengo la experiencia, tengo si es un negocio de servicio, tengo una realmente vocación de servicio. Entonces, la parte humana es crítico. ¿A qué tú te refieres con eso, la parte humana? Bueno, los recursos humanos, o sea, ¿cuál es el perfil de las personas que van a llegar al negocio? Si es uno mismo, bueno, si voy a hacer una fábrica de hacer clavos, pues a lo mejor no es tan importante, pero yo conozco de eso, tengo o sea, puedo ser más eficiente que mi competencia porque tengo la capacidad para saber cómo lograr esas eficiencias. Pues esos son temas que obviamente uno tiene que ver. Y también lo que he también visto en el tiempo es, y mi esposa me ha ayudado mucho con esto, es si es algo que crea un bienestar. O sea, si lo que estoy emprendiendo o el negocio que voy a hacer va a crear empleo, va a crear buena voluntad, si estoy ayudando a personas y si estoy conectado, a ver, con mi propósito, tal vez el propósito de Dios, ¿verdad? Para estar claro, pues las cosas fluyen de una manera importante. Y cuando es muy trabajoso, no me malentienda, hay proyectos muy buenos que han sido muy trabajosos y hay que perseverar y empujar. Pero muchas veces también lo que veo es que cuando las cosas van a suceder, todo se va encaminando y todo va poniendo en su lugar, que hasta uno ve, bueno, aquí algo está conspirando a favor para que esto suceda. Entonces ese sentimiento es bueno. Tratar de ser un poco despierto a eso, porque y yo escucho mucho a mi esposa también. Ella dice que no, pero ella me dice, mira, no te metas en eso, a mí no me gusta esa persona, mira, yo no veo ese negocio bien porque eso va a traer muchos problemas. Entonces a veces uno como emprendedor
lo que quiere llegar a la meta. A la meta. Pero la verdad es que si, en mi opinión, en mi experiencia, si uno no está haciendo cosas que también te está encaminando hacia un propósito de crear bienestar y de ser, de poder ser influyente en personas, en familias, entonces, ¿para qué uno está haciendo todo, o sea, este emprendimiento? Entonces, yo diría que esos son las claves. Hay otras cosas que en libros de negocios, pues, tal vez están ya más técnicos, pero en la parte, vamos a decir, subjetivo, diría que esos son los importantes. ¿Y la planificación del negocio, un plan de negocio? ¿Qué rol ha jugado en ustedes en cuanto a eso? Sí. Bueno, nosotros ahora mismo en la empresa estamos organizados, tenemos un consejo de administración y una de las razones por la cual, haciendo un negocio familiar, decidimos crear un consejo de administración era para salirnos un poco del día a día, para entrar más en el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios y nuevos negocios, porque es lo que nos gusta. Y obviamente nos toca en consecuencia hacer muchos planes de negocio. Claro. Entonces, obviamente, la parte financiera es muy importante. El desarrollo de un modelo financiero donde parte de las premisas. O sea, yo puedo preparar un modelo y unas proyecciones de cuáles van a ser mis ventas, mi costo de venta, mi gasto administrativo y todas esas cosas. Pero eso no significa nada si no tengo un buen fundamento en las premisas. Entonces, esas premisas son un poco, uno lo logra establecer en el tiempo, porque otra cosa que puedo decir es que, y siendo emprendedor, es también he tenido fracasos, varios fracasos en los negocios. Sin soltar el hilo, trata de agarrar aquella idea. De esos fracasos, ¿cuál ha sido la lección más importante que tú has aprendido, que te costó el fracaso, que tú pudieras recordar? Sí. Bueno, yo diría que el fracaso principal que hemos tenido sería, uno, asociándonos con la persona no correcta. Ya. Porque es muy trabajoso, uno tiene que esforzarse mucho y la verdad que los resultados al final nunca uno logra el resultado y además uno no se siente bien en el proceso. Entonces uno vuelve, ¿por qué estoy haciendo esto? Y a veces, aunque uno puede ganar dinero, si uno no se siente bien, no merece la pena. Ese es uno. El otro es, y mi padre siempre lo dijo, es que nunca te enamores de tu propio negocio. ¿Qué significa? Bueno, uno a veces se siente por pasión, uno a veces no toma las mejores decisiones. Entonces, a veces hay decisiones de negocio, uno ya tiene que tomar, mira, cometí un error, reconocerlo, o ajusto y hago el cambio, o mira, realmente este negocio no es el negocio en el cual yo debo de estar. Entonces, es una de para mí, una de las cosas más difíciles para un emprendedor, porque generalmente una persona emprendedora trata de lograr la meta y se siente bien cuando lo logra. Entonces, no lograrlo, ya uno lo ve como un fracaso. Entonces, pero al final no es un fracaso, sino es una oportunidad de aprender. Y decir, bueno, no me funcionó así, ya sea por el socio o porque no medí bien el mercado o porque no era el momento. O sea, quería forzar las cosas, pero no era el momento. Y entonces, esas son las cosas de las cuales entiendo que son importantes. El hilo era, ¿cuál era el papel de la planificación? De planificación. Has estado planificando mucho por todos los negocios. Correcto. Y las premisas. Sí. Bueno, entonces, ya aparte de la planificación, lo que también no ha funcionado mucho es preparando ese plan de negocio y las proyecciones financieras. Hacemos un presupuesto, obviamente, de la parte de inversión. Sí, obviamente queremos ver cuál va a ser el retorno y hay que tomar en cuenta, obviamente, todos los factores. Y lo importante es también tratar de ser muy conservador en los modelos. O sea, bueno, yo puedo vender X, pero déjeme ser un poco conservador, porque esa es la parte de ser muy optimista. Sí. Que también eso puede ser, sí, puede traer mucha frustración. Entonces, manejar esa parte. También en el tema del presupuesto, sobre todo empezando un nuevo negocio,
lo vamos midiendo todo el tiempo. O sea, bueno, ¿cuál era la proyección este mes? Y cómo tuvo el resultado. Ya. Porque si uno espera al final del año para verlo, uno no hace los ajustes. Ideal es hacerlo en la semana, cómo me fue en la semana, cómo fue, o sea, ir midiendo. Entonces, por ahí uno puede decir, bueno, aquí tengo que reforzar más en la producción, o mira, aquí estamos quedando mal en el servicio al cliente, o aquí lo que no estamos comprando correctamente, no estamos negociando bien los costos. Pudieran ser un sinnúmero de factores que hay que entonces ajustar sobre la marcha. Entonces es importante ese seguimiento. Veo que entonces ese seguimiento mensual es importante para no encontrar la sorpresa al final del año, sino hacerlo con tiempo para yo poder tomar la medida. Correcto. Nos quedan pocos minutos, pero yo quería hacerte 2 preguntas ya más a tono personal. Hablando de que el factor humano es muy importante, Sí. yo tengo entendido que tú tienes 2 hermanos, una hembra y un varón. Sí, es correcto. Es correcto. Correcto. Veo, por lo que he visto, tu otro hermano más joven que tú se llama Jack. Es correcto. Él está en el negocio también. O sea, Es ustedes son los que sirven. Tú eres el CEO. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te eligieron a ti? Y me gustaría que también tú me dijeras cuáles son las características, la fortaleza que tiene Jack, tu hermano. Ok, perfecto. Bueno, primero no soy el CEO, soy el presidente del consejo, sí, porque la empresa tiene la posición de CEO para el manejo de La parte ejecutiva. Sí, la parte ejecutiva, correcto. Entonces, bueno, en cuanto a las fortalezas y primero cómo se decidió eso. Tuvimos un tiempo de transición donde mi padre decidió, por las razones de salud, de salir de la empresa. Y en ese momento llegamos a un acuerdo para la adquisición de sus acciones. Y entonces también teníamos que tomar decisiones de cómo organizar la empresa. Mi padre se mantuvo por un tiempo como presidente del Consejo de Administración y decidimos entre los dos de que quien manejaba más los temas de comerciales, temas de manejo de clientes, relación con gobierno, son las cosas que a mí me gustaba, en las que yo estaba más envuelto, pues que iba a continuar haciendo eso. Y Jack, que vino más del mundo de finanzas, de administración, pues él se iba a enfocar más hacia lo interno de la empresa. Entonces, lo que decidimos de manera conjunta, y eso fue a través de una planificación estratégica, Jack entonces se queda como vicepresidente ejecutivo de la empresa y yo como presidente. Entonces, así fue que nos organizamos. Característica más importante de Jack. Mira, Jack es sumamente trabajador. Él también es una persona de muy buenos sentimientos. Él es una persona también emprendedora. Está siempre buscando oportunidades de negocios. Él le gustan también, le gustan las alianzas. Es una persona muy, muy llevadera. Yo quiero mucho a mi hermano y la verdad que ambos ponemos mucho de nuestra parte. Ponemos primero la relación de la familia y de los hermanos primero que los negocios. 30 segundos. Dios en tu vida. En 30 segundos. Bien, Dios en mi vida es lo central. Yo en la mañana, antes de salir por la mañana, pongo mi día en manos del Señor. Pido que Él me enseñe el propósito, que mi accionar, que mis palabras, que mi accionar sea todo en el propósito de Él. Y en el lugar de trabajo, pues, no oculto mi amor por el Señor y el impacto que Él debe tener en las vidas de las personas. Y trato de enseñar también en la empresa, que entiendo que es algo que el Señor me lo ha inspirado, de liderar, por ejemplo. Entonces, con los líderes de la empresa, trato también de inculcarles de que ellos tienen una gran responsabilidad, así como nosotros, como yo y mi hermano lo tenemos con los directores de la empresa y los gerentes. Cada uno de ellos también tienen que caminar
en una manera en que se cumple el propósito del Señor. Qué bueno, muchísimas gracias, Jeffrey. De verdad que muchas gracias por toda esta información. Gracias por compartir algo de tu vida. Yo sé que va a ser de mucha utilidad para mucha gente que son emprendedores. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Potencia tu